Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, comparar a un lateral derecho remendón con un delantero centro mundial me ha parecido muy generoso. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, muchísimas gracias a la ACDP y a Cefas. No sé si coincidirán conmigo o no, pero todo lo bueno que pasa últimamente en España pasa en algún momento por aquí. Así que enhorabuena de verdad. Alfonso no está, pero Fernando, Elio, a todos los que componéis la ACDP y el CEU. En segundo lugar, enhorabuena por este 27º Congreso de Católicos y Vida Pública, en especial a su director, don José Masip, y en especial a mi jefa, doña María Sangil. Me puse un poquito celoso el otro día. Otro señor te llamó. Película y manta. Ah, sí, mejor. Perdón, digo, joder, yo qué grito. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, les decía, porque con un día de película y manta ustedes demuestran con su presencia aquí que hay una propuesta en el debate social, político y filosófico anclada en los valores católicos y que cada vez somos más. Pronto seremos legión, que creyentes o no reconocemos el valor de estos principios para construir una sociedad mejor. Y gracias por último, por supuesto, a todos los demás conferenciantes que nos han precedido con sus brillantes exposiciones. Hoy nos trae aquí el tema del asedio a la familia. Solamente el título ya nos valdría algún cariñoso apelativo de los de siempre. Nos llamarían conspiranoicos, esparcidores de bulos o negacionistas de algo seguramente. No se me ocurre de qué en este momento. Con lo cual, en estos tiempos de relato y de posverdad, nos tenemos que preguntar en primer lugar, ¿este asedio, este ataque a la familia, se produce realmente? Pues miren, yo creo que es evidente que sí, y les pongo solamente algunos ejemplos. Cuando se llama familias a lo que no lo es, se ataca la familia. Cuando es imposible para muchas personas acceder a su primera vivienda, se ataca a la familia. Cuando se vende que la felicidad está en el consumismo y en el egoísmo, se ataca a la familia. Cuando los niños molestan, pero los perros, los gatos, los canarios y los roedores acompañan, se ataca a la familia. Y cuando se ridiculiza el compromiso y el esfuerzo, se ataca a la familia. Teniendo claro ya que los ataques existen, dos reflexiones adicionales. ¿Cuál sería la consecuencia de dañar irreparablemente la familia? Les apunto de dos tipos. En primer lugar, consecuencias antropológicas, o si lo quieren llamar internas, la soledad, las depresiones, la ausencia del sentido de la vida, pero también consecuencias políticas o públicas, la caída de la natalidad, la falta del reemplazo de contingentes laborales o el incremento de los costes médicos. Con lo cual, si tiene consecuencias públicas, desde lo público también es necesario proteger la familia. Segunda reflexión. Bueno, ¿y por qué la odian tanto? ¿Por qué odian tanto a la familia? Miren, yo me puse a pensar y me ha salido un decálogo, pero seguro que me quedo corto. Miren, yo pienso que odian a la familia porque frente a su sectarismo y a su división entre buenos y malos, la familia es un santuario de la dignidad infinita del ser humano, con independencia de su género, opinión o edad. Ellos odian tanto a la familia porque frente a su concepción de campos de batalla en todos los ámbitos de la vida, políticos, sociales, económicos y académicos, la familia representa un refugio donde el respeto y el cariño mutuo son la norma. Frente a su creencia de hacernos débiles, necesitados de un Estado con cada vez mayor ansia de intervención sobre unos ciudadanos que no saben regir sus vidas, la familia demuestra que hay instituciones que funcionan y que forman redes de protección mutua de personas que se ponen al frente de su destino. Frente a su cancelación irracional y perpetua del disidente, en la familia se enseña el orden,
La justicia y la jerarquía, sí, desde luego, pero se junta también con la enseñanza de la caridad, el perdón y la reconciliación. Frente al adoctrinamiento, la familia educa. Frente a la guerra de generaciones, la ausencia de referentes y el odio a nosotros mismos, la familia te enseña de dónde vienes y te orienta hacia dónde vas con un sano orgullo. Frente a una agenda impuesta que no logra triunfar ni con todo el poder y dinero del mundo, hay una institución imbatible que surge de manera natural y espontánea. Frente a los que hablan siempre de derechos y nunca de obligaciones, la familia enseña que todo lo importante requiere esfuerzo y trabajo. Y termino. Frente a los que nunca quieren, frente a los que siempre nos quieren despiertos y atentos, amargados, vigilando al vecino, la familia, para ellos, comete el enorme pecado de querernos simplemente felices. Por lo tanto, queridos amigos, odian a la familia porque es el dique más eficaz frente a su oscuro proyecto. Sin embargo, hoy aquí no estamos para analizar por qué odian tanto a la familia, sino la importancia capital de defenderla. Y para ello no se me ocurre mejor ponente que Agustín Laje. Miren, Agustín no necesita presentación y, dicho con todo el cariño y respeto, si alguien no le conoce, háganselo mirar. Es uno de esos jóvenes pioneros que rompieron con lo establecido con una búsqueda incansable de la verdad, como Charlie Kirk, homenajeado aquí ayer y vilmente asesinado este año. Surgido además en un país hermano como Argentina, donde el socialismo era hegemónico, incuestionable. Y esto nos habla de otra de las cosas que ayer mencionó el señor Kevin Roberts: valentía y constancia. Es uno de esos pensadores, Agustín, que rompe con los vicios de las actuales élites de guiarse por las modas dominantes y ejerce de lo que deben ejercer las élites, de faro para guiarnos en el camino. Precisamente así, Agustín se llama su fundación. Además, todo lo hace con unas capacidades comunicativas y de ejemplificación absolutamente extraordinarias. Pero, y termino ya, cuando más revolucionario, valiente y temerario ha sido Agustín, ha sido diciendo alto y claro y a los cuatro vientos que es católico, proclamando su fe. Por eso, querido Agustín, eres un verdadero católico en la vida pública. Bienvenido y muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué hermosa introducción, Javier. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos del CEU, a Cefas y a los organizadores de este nuevo Congreso de Católicos. Gracias a María, que estuvo en comunicación permanente conmigo y con mi equipo para lograr esta invitación, de la cual me siento muy honrado. Así que gracias por haberme tenido en cuenta, y al público presente, que me avisan que hay 2 aulas llenas también de estudiantes que están escuchándonos. A ellos también un cálido saludo desde aquí. Tengo poco tiempo y me han solicitado que fuese muy puntual, cosa que voy a intentar ser, con lo cual vamos a ir un poco rápido porque hay muchas cosas que me gustarían decir. Mi conferencia se titula El asedio a la familia, y algo decía recién Javier: bueno, esto puede ser conspiranoico, alarmista, negacionista de algo. Me gustó mucho de eso, porque ahora hay negacionismos de muchas cosas distintas, incluso el negacionismo de que 2 más 2 sean 4. Y al diseñar un poco esta conferencia, me inspiré en el libro de un sociólogo norteamericano llamado Christopher Lasch. Christopher Lasch no era un sociólogo que viniera de las derechas, ni del mundo conservador, ni católico, ni mucho menos. De hecho, era una persona que venía de las izquierdas. Y ante una sociología norteamericana que estaba constatando el declive
de la familia en los Estados Unidos, por lo menos desde Tucker Parsons, o sea, por lo menos desde mediados del siglo XX, y que entendía que esa dinámica de destrucción familiar era espontánea, era orgánica, era inherente a la sociedad industrial, era inherente al sistema democrático, era inherente a las condiciones modernas de la vida occidental. Christopher Lasch, en 1977, publica un libro traducido 2 décadas más tarde al español bajo el título Refugio, una palabra que usó recién Javier, Refugio en un mundo despiadado. Y el subtítulo en inglés en realidad es El asedio a la familia. Solo que no sé por qué en español lo han traducido distinto. Le han puesto reflexiones sobre la familia contemporánea, haciéndole perder mucho jugo a un título que era magnífico. El asedio contra la familia. Ese era el subtítulo de Christopher Lasch, que reflejaba perfectamente su contenido. Christopher Lasch, desde la sociología, viene a decir: la crisis familiar no es meramente espontánea, no es inherente a las dinámicas del mundo moderno simplemente, sino que está provocada. Hay una intención deliberada por destruir todo aquello que necesita la institución familiar para desarrollarse en el tiempo. Christopher Lasch lo dice en uno de los párrafos de su libro de esta forma: la familia no evolucionó simplemente en respuesta a influencias sociales y económicas, fue deliberadamente transformada por la intervención de planificadores y políticos. Aquí aparece la idea de la ingeniería social. Planificadores y políticos tienen un proyecto de ingeniería social que ha atentado contra la estructura familiar, con lo cual la sociología norteamericana, que buscaba en procesos espontáneos de la vida social y económica las determinantes de la crisis familiar, por lo menos se quedan cortos, por no decir que están equivocados. Yo voy a tratar de retomar esta idea, que insisto es de 1977, pero que creo que en el mundo del siglo XXI en realidad se ha acelerado y resulta más clara que nunca. Es decir, voy a tratar de continuar algo que Christopher Lasch hizo en la década del 70 del siglo pasado. Para comprender la crisis familiar podemos recurrir a 2 grandes bloques de variables. Por un lado, lo que podríamos denominar fuerzas culturales blandas, es decir, que no implican necesariamente una militancia política consciente, que no arraiga en un proyecto político deliberado. Y entre esas fuerzas blandas, que son en realidad muchas, yo he seleccionado 3 porque, insisto, el tiempo es tirano, no pretendan que esto sea exhaustivo, voy a intentar simplemente, digamos, recuperar lo fundamental para entender el proceso. En primer lugar, el individualismo radical. No hay tal cosa como una militancia individualista, pero sí hay tal cosa como una cultura individualista que supone que lo único importante en este mundo es el yo. Esto lo han estudiado sobradamente distintos sociólogos, tanto del siglo XX como del siglo XXI, y llegan a la conclusión que en realidad hay una hinchazón del yo en el mundo contemporáneo. ¿Es posible una familia en este contexto? Es posible, pero es complicado, porque la familia implica una entrega constante, una donación permanente, un sacrificar los intereses inmediatos del individuo en virtud de otros individuos que forman parte de esa comunidad que luego vamos a definir que es la familia. Por lo tanto, un contexto cultural de individualismo radical complica la permanencia de la familia. Piensen ustedes en las clásicas argumentaciones en favor del aborto. Bueno, esta chica todavía tiene sus proyectos laborales por delante, o sus proyectos profesionales, o sus proyectos universitarios por delante. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer con su hijo? Pues matarlo. Es decir, en esa escala de valores, todo lo que convenga utilitariamente al yo se convierte en un argumento para rechazar cualquier tipo de acción que configure la entrega a un otro, aun cuando ese otro, en este caso, puede ser su propio hijo. La segunda fuerza cultural blanda es el hedonismo.
Insisto, no voy a ser exhaustivo con nada de esto, porque además está sobradamente estudiado. Vivimos en sociedades hedonistas ¿qué quieren decir? Que el principio del placer es el que los guía éticamente. El hedonismo es una ética. Es la ética que sostiene que aquello que es placentero configura el valor supremo a perseguir. Y ciertamente, formar familias, sostener familias en el tiempo, implica muchas veces dejar de lado lo que inmediatamente es placentero. El hedonismo, entonces, con todo el consumismo arraigado, etcétera, se convierte en otra de las fuerzas del contexto cultural que generan un problema para la institución familiar. Y por último, ahí insisto, otras fuerzas de las cuales podríamos hablar, pero vamos a quedarnos con 3 solamente, el relativismo. Vivimos en un mundo relativista que llegó a ser denominado por el diccionario de la Universidad de Oxford en el año 2016 el mundo de la posverdad. La idea de que no hay cosas verdaderas ni falsas, y por lo tanto ni buenas ni malas en un sentido absoluto, sino que todo depende de aquello que atraviesa mis propios sentimientos. El relativismo al final es una suerte de emotivismo. Es lo que siento, lo que se impone en el lugar de aquello que razono, es el sentimiento por sobre la verdad. Insisto, posverdad, por si no lo sabían, se ha convertido un poco en el eslogan o en el calificativo más novedoso para describir el mundo contemporáneo. ¿Por qué el relativismo es peligroso para la familia? Porque la familia es una estructura que está perfectamente definida, ya la vamos a definir, y que no está sujeta su definición a mis sentimientos. Allí donde mis sentimientos están por encima de la verdad, pues entonces la definición de familia se licúa por completo. Y ya vamos a ir a ello también. Tengamos por lo pronto en mente estas 3 fuerzas culturales blandas, hedonismo, relativismo e individualismo radical, que tienen un gran impacto sobre la crisis familiar. Pero donde nos vamos a concentrar realmente en esta conferencia, porque insisto, retomo a Lasch, y Lasch no se preocupa tanto por lo espontáneo como por lo deliberado, es en las fuerzas ideológicas duras. A diferencia de las fuerzas culturales blandas, las fuerzas ideológicas duras suponen una militancia consciente. Implican grupos sociales organizados para imponer determinadas ideas, que en este caso vamos a ver cuáles son esas fuerzas ideológicas que mantienen ideas, difunden ideas e imponen en forma de políticas públicas ideas que corroen a la institución familiar. Frente a los que podrían decir, esto es un alarmismo, esto es una teoría de la conspiración, en realidad nadie está en contra de la familia, no hay tal cosa como una militancia antifamilia, esto es una mera invención de los sectores ultras, que siempre seríamos nosotros. Los sectores ultras, en realidad, miren, traje apenas un botón de muestra, digo, esto en realidad se encuentra todos los días. Esto es apenas un botón de muestra, veo que hay gente que se sonríe porque evidentemente ya lo ha visto, pero para quienes no lo han visto, aquí va, son solo algunos segundos. Como que ya está bien de la familia tradicional, que hay que abolir la familia ya de una vez, y que yo, que como la filosofía de Sophie Lewis se llama, hay un libro que de verdad recomiendo, que es así, abolir la familia ya, por favor. O sea, no está funcionando, nadie, esta cosa de padre, madre, o sea, eso ya necesitamos como romper esto, y bajo esta filosofía que yo tengo desde hace tiempo, que imagino que debe ser muy complicada de llevar a cabo, pero al final es un activismo que nos ha tocado vivir a esta generación, igual que generaciones maternas tal son, ahora divorciarse es una cosa muy sencilla, y casarse entre homosexuales tal, pues ahora igual será complicado estas nuevas fórmulas de familias, pero en la siguiente generación será una cosa súper natural, mucho mejor llevada. Otras cosas, claro. Bueno, hasta ahí nomás. Videos como este hay infinidades. Tomé este porque es compatriota de ustedes. Podría haber tomado básicamente lo mismo de cualquier otro país e incluso en cualquier otro idioma. En inglés está lleno de este tipo de personajes que van a la televisión y se les da un lugar para que digan este tipo de cosas. Claro, lo interesante en este caso de este clip, además de que es española, es que habla de activismo. Estas ideas son para mí un activismo y mi generación se tiene que comprometer con este activismo para que la próxima generación, la familia, haya dejado de existir. Ya hemos avanzado casilleros.
Digo, todo esto es lo que dice ella, yo lo estoy ordenando. Ya hemos avanzado casilleros, matrimonio homosexual, divorcio, no lo incluye, pero hay que incluirlo el tema del aborto, el feminismo radical, etcétera. Pero el paso final lo dará la próxima generación. Nosotros estamos haciendo activismo para que ese momento llegue. Por lo tanto, insisto, frente a los que dicen esto es una teoría de la conspiración, mentira. Lo dicen todos los días por televisión. ¿De qué se tratan esas fuerzas ideológicas duras? Así como recién mencionábamos 3 fuerzas culturales blandas, hay tres fuerzas ideológicas duras que tienen mucho que ver con nuestro siglo XXI. Diría que han sido las ideologías más importantes del siglo XXI en Occidente, que son estas 3. Feminismo radical, ideología de género y abortismo. Es evidente por qué cada una de ellas conflictúa la estructura familiar. Es muy evidente que en el caso del feminismo radical, plantear una visión de los sexos en clave de guerra política nunca puede ser sano para una institución que se define por la complementariedad amorosa de los sexos. Es decir, una cosa es el agua, la otra cosa es el aceite. En el caso de la ideología de género, es muy fácil ver cómo una ideología que supone que la sexualidad humana no depende de una realidad biológica dura, sino que está sujeta a la autodeterminación de cada cual, es muy simple ver cómo esa ideología socava los fundamentos de una institución familiar que se basa en las capacidades reproductivas de los individuos. Es decir, que se basa en la existencia biológica dura de 2 realidades sexuales profundamente distintas pero complementarias. Y es muy fácil ver por qué las militancias abortistas conflictúan una institución social encargada de reproducir la vida en una comunidad política cuando, en clave de la militancia abortista, de lo que se trata es de quitarle la vida al que está llegando a esa comunidad política. Por lo tanto, estas 3 militancias, estas 3 fuerzas ideológicas duras que además han sido promovidas desde las universidades hasta los organismos internacionales, pasando por prácticamente todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda hasta el centro derecha. Es muy fácil ver por qué esto se ha convertido en hegemónico y por qué ha afectado tanto la institución familiar al punto de que tenemos esta sensación totalmente legítima de que la familia como institución está viviendo un momento de dificultad mayúscula. Estas 3 fuerzas ideológicas en realidad configuran una misma militancia. Obviamente que se van dividiendo de acuerdo a las banderas de cada momento, pero suelen ser los mismos militantes, los mismos financistas, los mismos grupos de activismo, que con distintas banderas se van reacomodando a la situación de cada momento. Lo que yo les propongo a continuación es ver cuál es el paso a paso de este asedio a la familia. Ya hemos identificado al actor, hemos identificado el contexto cultural en el que este actor, con 3 cabezas distintas, se mueve. Ahora vamos a tratar de ver cómo es el paso a paso del ataque. Vamos a describir 6 pasos de ataque. El primero le podemos llamar deconstrucción. ¿Qué se deconstruye? El concepto. ¿Qué significa familia? La familia es la comunidad natural, originaria, que surge por la complementariedad de los sexos, por cuya eficacia generativa se trae una nueva vida a la sociedad y se habilita al mismo tiempo toda una serie de procesos de socialización, transmisión y cuidado que sirven para insertar ese nuevo individuo en el grupo social amplio. Eso es una familia. Acá he mencionado 2 grandes funciones de la familia que todos los sociólogos en general lo han reconocido hasta este siglo, claro, que es la capacidad reproductiva de vida y es la capacidad reproductiva en términos de socialización. La familia es el núcleo socializador primario, es decir, donde al individuo que llega al mundo se le enseña a insertarse en la sociedad. En la familia se aprende un lenguaje, se aprenden normas básicas, se aprende principios como el de autoridad, de jerarquía, etc. La primera escuela del individuo es la familia, pero al mismo tiempo la familia, materialmente, es la dadora de vida. Frente a esto,
frente a esta definición tan clara, insisto, comunidad natural de origen que surge de la complementariedad entre un hombre y una mujer, por cuya eficacia generativa aparece una nueva vida que al mismo tiempo en ese grupo es socializada. Eso es una familia. Ahora, nuestro siglo dice no. ¿Qué es la familia? Lo que uno quiere que sea. Un grupo de afecto. Si yo tengo afecto por esto, por aquello, esto o simplemente por medio de mi afecto se puede convertir en familia mía. Eso es lo mismo que decir nada. Y han surgido, como fruto de esa deconstrucción conceptual, una nueva categoría llamada nuevas familias. ¿Han escuchado esto? O familias diversas. Son las dos formas de presentar este desquicio de forma políticamente amable. Nuevas familias o familias diversas. Todo lo que llaman nuevas familias o familias diversas tienen un común denominador. Y es que podemos tomarlas a todas ellas, brindarles un territorio, vamos a decir una isla, por ejemplo, y decir, desarróllense allí como nación, y en realidad durará lo que dure esa generación. Porque todas las nuevas familias o las familias diversas tienen por común denominador que son esencialmente no reproductivas. Y si uno dice esto, ¿en qué se convierte? ¿En un sexista, en un homófobo o en un transfobo, como dicen acá? Bueno, es la realidad. Todo lo que han llamado nuevas familias no son reproductivas. Y esto ha tenido, insisto, un impacto inmenso, por ejemplo, en algo que ya adelantaba Javier, que son las tasas de natalidad y de fecundidad. Yo les voy a mostrar a continuación ejemplos desquiciados, pero no porque me interese la cosa morbosa, sino porque me interesa en el tipo de medio de comunicación que ha sido publicado. Porque son los medios con que convivimos a diario. Este es el más importante de mi país, Clarín. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Esto es una familia diversa, por ejemplo. Esto es una nueva forma de ser familia. Claro, porque si uno reduce la esencia de la familia al afecto o al deseo sexual respecto de un otro u otra cosa en este caso, pues entonces acá tenemos legítimamente un matrimonio y una familia. Recuerden lo que decía la española feminista hace un rato que les ponía en pantalla. Si ya hemos avanzado con esta agenda, bueno, pues lo que nos toca es terminar de derrumbar el concepto de familia. Bueno, y esto no es una broma, ¿eh? Este es el diario más importante de Argentina. Ya que muchos consideran que este enamoramiento de Carol hacia la estación no es normal, ella decidió hacer una búsqueda intensa para saber qué le estaba pasando y fue allí cuando conoció la objetofilia. Claro, Carol tiene una orientación sexual llamada objetofilia, con lo cual ustedes, los que se rieron, son objetofóbicos. Por no aceptar que esto es una familia. Y conste que no tengo nada en contra de Carol, es decir, que se enamore, que viva feliz y para siempre con este galán al cual está abrazando. Ahora, insisto, llevemos a Carol con su galán a una isla desierta y no va a pasar nada. Nada. ¿Por qué? Porque no había familia, de verdad. No había. Bueno, esto es de todos los días. Esta es la estación de radio más importante de Argentina. Una modelo se casó con su perro, generó repercusiones en las redes. Esto es de ustedes. La mujer que se casó con un árbol celebra su primer aniversario y asegura que fue la mejor decisión. Fíjense que esto es, insisto, es burdo. Parece que está moviendo la risa y nos mueve la risa. Y está bien que así sea, pero salen los principales diarios de nuestros países todos los días. ¿Qué están haciendo? Están deconstruyendo el concepto familia. Nos están acostumbrando a que familia puede significar cualquier cosa, pero si algo significa todo, en realidad significa nada, y ese es el punto. Uy, fui yo. Bueno, el Universal, esto es un periódico muy importante. Viral, se casó con su muñeca, la mandó a reparar y compró otras dos para hacerle infiel. Infobae, muy importante en Hispanoamérica. Un japonés se casó con un holograma que tiene la forma de un personaje de anime. El joven estadounidense que se casa con la notebook. Un ingeniero chino que se casó con un robot. Miren,
no es que esto sea una epidemia, no es que esto sea algo de todos los días, lo que sí es de todos los días que salgan en las noticias. ¿Qué están buscando? Insisto. Lo que buscan es expandir de tal grado, expandir en tal magnitud el campo semántico del concepto familia para vaciarlo de contenido. Si yo considero que esto es un casamiento, un matrimonio, una familia, que estas cosas son legítimamente una familia, pues entonces mi familia conceptualmente ya no significa nada. Si todo puede ser familia, nada es familia. La deconstrucción es la primera forma crucial del asedio contra la familia. Ahora, tengo una familia, tengo a un hombre que se casa con una mujer y que quieren iniciar su propia familia. Bueno, tengo que atacar primero la cabeza masculina. La demonización de la figura masculina ha estado a cargo muy particularmente por la ideología del feminismo radical, que en este país ha sido y continúa siendo tan fuerte, y en el caso de los países de América les hemos, digamos, dado una lucha cultural que ya están a la baja, pero acá entiendo que todavía esto sigue siendo muy fuerte. La idea del feminismo es muy simple, es la idea del maniqueísmo. Hombre malo, mujer buena, punto final. O sea, toda la ideología feminista en realidad se podría sintetizar en esa afirmación. Hombre malo, mujer buena. Esto, como decía al inicio, es incompatible con una institución que precisa de hombre y de mujer para poder existir. Algunos ejemplos. Bueno, esto es de la Complutense. Esto se ha puesto muy de moda también en países de América, que son los cursos contra las masculinidades. Son los cursos contra lo que llaman masculinidad tóxica, por ejemplo, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es la masculinidad tóxica? Bueno, por ejemplo, ser celoso, territorial, agresivo, mentiroso, manipulador. Sí, está muy bien, pero esas características pueden estar tanto en un hombre como en una mujer. Por lo tanto, vuelvo al punto, ¿qué es la masculinidad tóxica? Y no lo pueden definir porque todas las características que te brindan como ejemplos bien podrían ser llevadas adelante o pertenecer a una mujer. Esto es muy interesante porque básicamente lo que hacen con los alumnos es decirles que están prácticamente malditos por su sexo, pero que hay una posibilidad que consiste en adscribir a un movimiento político-ideológico que les va a, digamos así, salvar de estas toxicidades inherentes al ser masculino. Fíjense esto, bueno, esto fue hace relativamente poco, les dan créditos además, etc. Fíjense, por ejemplo, el módulo 6, la masculinidad como factor de riesgo para los hombres. O sea, uno va a estudiar a la universidad porque mi ser masculino es riesgoso no solamente para las mujeres, porque eso es lo que te enseñan en todos los otros, sino que también es riesgoso para mí mismo. Y lo da un sujeto llamado Miguel Lázaro, que encabeza algo llamado masculinidades beta. Bueno, dura 2 horas 30 minutos, etc. Y buscándolo a Miguel Lázaro, me encontré, por ejemplo, con este tipo de publicaciones. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestros privilegios capitalistas. Debemos rendir cuentas de nuestro comportamiento capitalista y deconstruirnos para dejar de reproducir el capitalismo. Como capitalistas no somos sujetos en el anticapitalismo, somos aliados. Esto decimos a los hombres. O sea que en realidad era un curso socialista. Era un curso socialista que había sido disfrazado con retórica feminista como una suerte de deconstrucción de las masculinidades tóxicas. Pero en realidad lo que te enseñan ahí es a votar al PSOE. Bueno, esto también lo tenemos en países de América. Este es el caso del Perú, bueno, donde tienen las mismas palabritas, la deconstrucción de la masculinidad, etc. También estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas en los medios de comunicación todos los días. Por ejemplo, El Confidencial. El cambio climático te da igual, probablemente seas un hombre.
Esto es como decir, no sé, vamos a hacer una caricatura similar a esta. Sos codicioso y avaro, probablemente seas un judío. Claro, es parte de un prejuicio ideológico que se naturaliza, entre otras cosas, por medio de medios de comunicación. Nunca ha sido tan fácil boxear a los hombres, a tal punto que uno puede redactar este tipo de titulares. Y esto tiene su contrapartida en los Estados Unidos. Es todo lo mismo. Jane Fonda culpa a los hombres blancos por la crisis climática y pide que los arresten y los pongan en la cárcel. El País titula: cualquier hombre es un violador en potencia, según la psiquiatra Genoveva Rojo. Resulta que hace poco en una universidad en Santander una psiquiatra fue y dio también una conferencia donde concluía que todos los hombres son violadores en potencia. Con lo cual, si usted es mujer y está sentada al lado de un hombre, tenga cuidado porque ese hombre debe estar conteniéndose, ¿eh? Debe estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para no arrojarse encima suyo. Ahora, nosotros nos reímos porque tenemos sentido común, pero ustedes imagínense una pobre chica que recibe este contenido con 18 años en la universidad y que ve a la universidad como un centro de pensamiento legítimo y que entiende que en la universidad hay un esfuerzo honesto por alcanzar la verdad. Lo que le están metiendo en la cabeza es basura. Lo que le están metiendo en la cabeza se llama terrorismo ideológico. Es decir, le enseñan a tener terror al otro sexo. Por eso no es casualidad que, por lo menos en América, ya se está empezando a denunciar que el feminismo trajo miseria sexual. Era evidente que iba a traer miseria sexual. Si lo que les enseñaron era que el otro sexo era su enemigo y era además un enemigo extremadamente peligroso. Esto que dice, me gusta hacer siempre espejos para que vean que estamos en el mismo proceso, ¿no? Esto que dicen aquí una psiquiatra en una universidad en Santander es básicamente lo que en clave de militancia se organizó a partir del año 2019 en Chile y se desparramó por toda América, llamado el himno feminista. No sé si se acuerdan del himno feminista. La letra decía: el violador eres tú, el violador eres tú, y se cubrían los ojos con un lazo negro para representar simbólicamente que cualquier hombre en realidad podría haberle violado. Este era el metamensaje de esta performance político-ideológica que fue reivindicada hasta el cansancio por los medios masivos de comunicación que nos querían hacer creer que esto iba a reducir de alguna manera las violaciones, cosa que en realidad nunca ocurrió. Bien, he deconstruido el concepto de familia, he demonizado la figura masculina. Ahora tengo que meterme con la mujer, tengo que ir contra la mujer, pero no puedo hacerlo de la misma forma que fui contra el hombre. Es decir, no puedo demonizarla, porque la demonización del hombre implicaba la santificación de la mujer. Entonces no puedo desandar mis pasos, ahora tengo que atacar a la mujer de otra manera. ¿Cómo la voy a atacar? Tratando de convencerla de que su función reproductiva representa para ella una maldición. Que la mujer feliz es la mujer que no se reproduce. Que para ser exitoso en una carrera universitaria, para ser exitoso en una carrera profesional, para ser económicamente exitosa, esa mujer tiene que tomar la decisión de no ser madre. Madre equivale a infelicidad, no ser madre equivale a un mundo abierto de posibilidades. Esa es la ideología que se ha bajado. Les voy a mostrar algunos casos. Esto es de mi país, Argentina. Apenas se legalizó el aborto hace algunos años, ya los medios de comunicación empezaban a usar este framing, o sea, este enmarcado en las noticias, que en realidad eran columnas de opinión que estaban disimuladas como noticias. Dice TN: los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de los hijos. Fíjense las palabras que usan. Es decir, ser madre, tener un hijo, significa un desperdicio de tiempo, un malgaste de la propia vida. Acá tienen su espejo, El País. Las ventajas de ser madre a partir de los 40 años. Es decir, esto además es tomar de tonto al lector, porque cualquiera sabe que a partir de los 40 años es muy, muy probable que no puedas tener más hijos. Y si te has esperado hasta esa edad para empezar recién a ser madre, además es muy probable que te agarre muy cansada.
Pero el país, con este tipo de artículos de opinión y de notas, bueno, tratan de inducir, insisto, una opinión errada de cabo a rabo. Su espejo lo tienen en la BBC, cuando una mujer elige no tener hijos. Y vemos aquí el framing, en este caso, el enmarcado, en la fotografía más que en el título. ¿Por qué? ¿Qué vemos? A una mujer en sus 40, realizada, mirando hacia el horizonte de sus metas por cumplir. Y cuando uno lee la nota, es muy interesante porque le hacen entrevistas a mujeres que han decidido no tener hijos y ya tienen 40, 50 años. Y hay una que dice, por ejemplo, lo que más me gusta de no haber sido jamás madre es que me permite viajar por el mundo 2 meses por año. Dice, bueno, en realidad no solamente sin hijos es lo que necesitas para poder viajar 2 meses al año, sino además mucha plata. Pero claro, eso es algo que no se dice. Lo que se dice es básicamente que esta mujer viaja por el mundo, algo que todos queremos hacer, algo que está implícito en los deseos culturales actuales, viajar por el mundo, y el requisito sería, pues, no reproducirse. Este es de ustedes. Reproducirse es un acto completamente egoísta. Tu hijo, hije o hija va a vivir un mundo horrible. Esto es algo que le han metido mucho a las chicas más jóvenes. A las chicas en colegios. Yo he ido a dar, por ejemplo, conferencias contra el aborto en colegios de Argentina, y era un recurso muy habitual el de simular ser una buena persona. Y para simular ser una buena persona, este es el insumo que ellos utilizan. Dicen, yo no voy a traer a un niño a este mundo horrible que me toca vivir. Antes que un niño venga a pasar hambre, es mejor que no llegue. Antes que un niño que puede tener alguna enfermedad nazca con una enfermedad, es mejor que no llegue. Este tipo de falsa caridad, una compasión teatralizada, es un insumo que a nosotros nos puede parecer ridículo, pero que en los más chicos ha calado muy hondo. La idea de yo voy a salvarles del sufrimiento y para eso o no me voy a reproducir o más aún voy a abortar. Esto es increíble, porque también es de ustedes. Los perros proporcionan bienestar a un coste mucho menor que los niños. Bueno, esta idea en el país de los perrijos y los gatijos es bastante frecuente. Hace 2 años revisaba algunas estadísticas y veía que en España las mascotas ya duplican la presencia de niños en colegios. Y esto fue una estadística de hace 2 años. Ya duplican la presencia de niños en la familia. La mascota duplica la presencia de niños en familias. Miren, a mí me tocó pasar aquí la pandemia. La pasé en Pamplona. Fue duro. Recuerdo que en algún momento pensé, bueno, el pueblo español se va a levantar, no va a permitir estos encierros. Vaya sorpresa me llevé cuando vi que la única escaramuza que más o menos se había formado había sido en una localidad donde había gran expectativa por un festival para mascotas que había sido clausurado por la cuarentena. Es decir, lo que les molestó en esa localidad fue que se iba a cancelar el festival para perros y gatos. Y eso era inadmisible porque el perro o el gato se iba a quedar sin su festival. Mientras tanto, después todo lo demás, digo, no solamente España, Argentina también, bajamos la cabeza y dijimos, tomen todos nuestros derechos y nuestras libertades y hagan con ellos lo que quieran. Una mujer de 108 años reveló su secreto para una vida larga, tener perros en lugar de hijos. Esto es de todos los días. Esto es literalmente de todos los días en todo tipo de prensa. Y en otras zonas de Europa la cosa está incluso hasta peor. Esto es de Inglaterra. Tener un niño es el más grande acto de destrucción climática. También este discurso se ha incorporado en esta militancia contra la reproducción. Es decir, la idea de que el ser humano es una especie de plaga en el planeta, es un parásito en el planeta y que, bueno, somos responsables de lo que podría ser un apocalipsis climático si no dejamos de reproducirnos cuanto antes. Esto está puesto así de una manera muy exagerada, evidentemente, pero cuidado, no es muy distinto de lo que dijo Naciones Unidas en la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población del año 1994, cuando dijo que se venía una crisis por superpoblación y que para limitarla necesitábamos, entre otras cosas,
legalizar el aborto a más tardar hasta el año 2015 en todo el mundo. Digo, todo esto que lo vemos así, que nos parece exagerado, cuidado, porque en ámbitos de decisión políticas muy importantes constituye la ideología oficial, no desde hace 3 o 4 años, sino desde hace décadas. Esto es un metro en Berlín. Y Sofía Kubi, que habla alemán, es su lengua nativa, ¿qué dice ahí, Sofía? Una asesina de climas. ¿Qué está viendo uno ahí? Esto está en metros de Berlín. Ves a una chica joven con 2 niños y la consigna es, ¿qué estás mirando? ¿El futuro o una asesina del clima? Esto es una ideología que, insisto, se ha venido utilizando también para denotar que la reproducción humana es una maldición, y en este caso una maldición para la mujer. Llegó, sin embargo, el niño. Se constituyó la familia. La deconstrucción no funcionó porque tengo hombre y mujer queriendo hacer familia. La demonización del hombre no funcionó demasiado porque finalmente esa pareja se reprodujo. Y como se reprodujo, tampoco funcionó la limitación natal contra la mujer en clave ideológica. Me llegó el niño. ¿Qué hago con el niño? Bueno, al niño lo tengo que adoctrinar. Ahora me meto contra el nene. Y para eso tengo desde la política la facultad de configurar una currícula escolar que todas estas ideologías se le inyecten ya no al adulto, sino al nene, al niño, al pequeño. Con algo a favor mío. Y es que ese nene, precisamente por ser un niño, está virgen ideológicamente. Es decir, es mucho más fácil manipularlo e inyectarle estas locuras. Esto lo hemos visto en todas partes bajo el nombre educación sexual integral, que le quieren hacer creer a la gente que la educación sexual integral es enseñarles la sexualidad en clave biológica, enseñarles lo que es una enfermedad de transmisión sexual, enseñarles la inconveniencia de un embarazo adolescente, enseñarles a prevenir delitos sexuales. Todo eso estamos todos de acuerdo. No hay mayor inconveniente con eso. Pero cuando uno lee la letra chica, esto fue el de la época de Macri en Argentina, te empiezan a decir cosas que ya no suenan tan bonitas. Apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. No era simplemente enseñarles la sexualidad humana en clave biológica, no era simplemente enseñarles a prevenir abusos sexuales, no, era desnaturalizarlos. Esa palabra, desnaturalizarlos. Y para eso se han hecho muchas cosas. En Argentina, incluso desde el jardín de infantes, por ejemplo, en ciertas instituciones les animaban a cambiarse la ropa y a los nenes vestirse como nenas para deconstruir su identidad de género, porque quizás eran niñas atrapadas en cuerpos de niños. Ya en el colegio secundario en mi ciudad, por ejemplo, en Córdoba, los manuales de educación sexual organizaban ejercicios prácticos que implicaba que el nene en la clase cambiara su orientación sexual y su identidad de género, y durante toda la hora escolar él simulara ser quien no era para ver si quizás se sentía más cómodo en esa nueva identidad. Todas estas locuras las hemos vivido en los últimos años en Argentina, han tenido un freno en los últimos 2, eso ya se los voy a comentar después. Esto es en el Perú, recién había gente del Perú. Bueno, en Perú, por ejemplo, forman a los docentes para cambiar los estereotipos de género de los alumnos. Y uno dice, ¿qué es un estereotipo de género? Bueno, en clave ideología de género, un estereotipo de género sería que el nene quiera jugar con la pelota y la nena con la muñeca. Lo que tiene que hacer el profesor es cambiarlo. Uno envía a su niño o a su niña al colegio no para que le enseñen, sino para que se metan contra su sexualidad, en el nombre de grandes valores como la inclusión, la diversidad, la tolerancia y todo lo que ya sabemos. Incluso, esto es del Perú, por ejemplo, un ejercicio práctico, le hacen leer al niño un cuento llamado Oliver Button es una nena, y después él tiene que redactar su propio cuento con una condición, que es que el personaje tiene que tener roles y estereotipos del género opuesto. O sea, si es una nena, que parezca un nene, y si es un nene, que parezca una nena. En los Estados Unidos la cosa incluso se ha salido de control, sobre todo durante el gobierno de Biden, donde los llamados drag queens,
que en Hispanoamérica, no sé si en España, pero en Hispanoamérica eso por suerte no llegó, pero en Estados Unidos fueron una verdadera epidemia dentro de los colegios porque las militancias del género los metían a como de ir al lugar, incluso en ámbitos cristianos. Miren, por ejemplo, este caso. Esto es en una iglesia para un colegio. Esto es un drag queen. Miren ustedes lo que es la ovación de los niños, de los adolescentes. Yo cuando veía este video digo, no llego a ver cuál es la genialidad, ¿no? Es decir, hay una ovación espontánea, multitudinaria, todos se funden en un mismo aplauso, y en realidad es un gordo semidesnudo que ingresa en una iglesia. No sé qué más hay ahí. Pero bueno, digamos, estos son reflejos de los procesos de lobotomización que se han impuesto sobre los niños en todo Occidente. Pero no me basta solo con el colegio. El niño pasa su tiempo también mirando televisión, consumiendo caricaturas, jugando a los videojuegos, en redes sociales. Por lo tanto, yo tengo que hacer que ingrese estos marcos ideológicos sobre la sexualidad en todos los ámbitos donde el niño tenga un pie. Por ejemplo, ya sabemos lo que ha pasado con Disney, que en los últimos años decidió conscientemente, y lo hizo público, tener una agenda LGBT en sus personajes, por más de que esto le costó dinero, porque no tuvo éxito con sus películas cada vez que incorporó este tipo de trama y de personajes. En Cartoon Network, por ejemplo, cada mes del orgullo se le dedican todo el mes entero a difundir, todo julio se dedica a difundir la agenda. Lo mismo ocurre con Nickelodeon, que incluso tiene su set de personajes LGBT. Incluso han resignificado personajes que en realidad no eran homosexuales. Por ejemplo, Betty de los Rugrats, que en la versión original era mamá de dos gemelos y que estaba casada, bueno, ahora resulta que es lesbiana. O sea, han modificado incluso los propios personajes para hacerlos encajar en esta trama. Y lo que es la militancia en redes sociales se ha investigado últimamente, mucho en Estados Unidos, la presión inmensa que han generado las redes sociales en la confusión sexual de los niños. Un daño irreversible, por ejemplo, un gran libro titulado Daño Irreversible, se los recomiendo, hace toda una investigación sobre cómo las redes sociales han estado vinculadas a lo que ha sido el crecimiento exponencial del transgenerismo y la disforia de género en niños. Y cuando uno ve en redes sociales cómo está organizada la difusión de grupos LGBT contra la familia, verán ustedes que es explícita. Miren este caso. Kids, your parents made mistakes. You can't blame the parents. Of course they can. I'm just concerned about the children. I will tell you about going no contact. Don't worry about hurting a parent's feelings. If you have toxic parents will always make it about them. Your parents rushed you. Your parents screwed up. Families like to keep the roles the same. Here's your way out. If you do not have a family that loves you, I'm going to be your family. Arcee, I really do love you. I'm not playing a character here. I see the real you. I know you. People always say, Jeffrey, it feels like you're talking right to me. Bueno, fíjense, digo, esto es muy viral en las redes, en TikTok en este caso, extremadamente viral, y un niño que puede tener sus conflictos internos, que puede estar pasando un mal momento con sus padres, esto directamente le destruye la cabeza. O por ejemplo, miren este caso, y miren además el trasfondo teológico de esto. Try to say there aren't trans kids. Let me tell you what there aren't. There aren't cis kids. Okay, you telling your child, oh, you're a boy, you're a girl. This is a child. This is a free spirit that has not learned any of that bullshit until you force it on them. So cisness is the wound. Cisness is the delusion. Cisness is the lie. Cisness is the place of pain. Transness is the healing. Transness is the growth. Transness is the truth.
Transness is what we actually are. We are fluid. We are 70% water. We are God. God is change. God is trans. We are trans. You are forcing your kids to be boys and girls. We're saying, be whatever you are, baby. Be free, be water, be light, be sky, be God, because guess what? That's what we actually are. What we actually are is trans, is change, is love. We're not the ones doing the forcing. And see God chiming just on time. Benedicto XVI decía que la ideología de género era la última rebelión de la criatura contra el creador. Bueno, está clarísimo en este caso. Miren, entonces vamos a repasar en un contexto cultural de individualismo radical, de hedonismo, de relativismo, surgen ideologías que se vuelven rápidamente hegemónicas en Occidente, que son el feminismo radical, la ideología de género y el abortismo, que emprenden una cruzada que hoy hacen pública como una cruzada antifamilia y que consta de por lo menos 6 pasos: de construir el concepto familia, demonizar la figura masculina, demonizar la reproductividad, sobre todo en el caso de la mujer, una vez que llega el niño, adoctrinarlo en el colegio y adoctrinarlo en los aparatos culturales, de la industria cultural. Cuando ese niño está confundido, cuando ese niño ya ha sido atrapado por las garras de esta ideología, pues lo que queda es proceder contra su cuerpo. Si bien se le había dicho que en realidad su identidad dependía de su autopercepción, una vez que esa autopercepción queda dañada, se le dice que ahora tiene que dañar su cuerpo para ajustarlo a los dictados de su autopercepción. Lo que les voy a mostrar a continuación es lo que se está haciendo con los niños en todas partes. Son imágenes fuertes, son imágenes que no te permiten subir hoy a redes sociales, por ejemplo. Si yo pusiera algo de esto en mi canal de YouTube, de inmediato me borran el video y me sancionan. Y son además imágenes que no te permiten mostrar habitualmente en medios de comunicación tradicionales. Esto es, por ejemplo, lo que se precisa para hacer lo que llaman un neopene, es decir, es el brazo de una niña a la cual le han prometido que va a tener pene y para eso tienen que sacarle tejidos del antebrazo para ese injerto, digamos, frankensteiniano, hacerlo con arreglo a su materia prima, por decirlo de alguna forma. Esto queda después así. Digo, no tiene nada que ver con el niño trans que te va a mostrar Disney en su película, que es una cosa fabulosa, es el héroe de la trama. También hay que hacerle una mastectomía. Fíjense qué interesante este caso, porque si ustedes hacen foco en los brazos, esta nena está toda cortada. Es decir, esta nena además tiene gravísimos problemas psicológicos, psiquiátricos, probablemente se ha querido quitar la vida, ahí mismo cierro. Y le han dicho que su solución en realidad era automutilarse. También le suelen hacer en la pierna, le suelen sacar pedazos de la pierna. Fíjense las edades, es una cosa terrible. Por eso el título tan adecuado, un daño irreversible. Y esto se ha hecho con cientos de miles de niños en Occidente, por no decir millones. Tengo que cerrar. Razones para la esperanza. Digo, a mi juicio, estos son los pasos de ataque contra la familia en el siglo XXI. Ahora, ¿podemos tener esperanza? Yo digo que sí. Por empezar, estamos acá, reunidos para hablar de estas cosas. Por empezar, hay un grupo de la sociedad compuesto, entre otras cosas, por ustedes, que está empezando a reaccionar y que está empezando a presionar por la vuelta al sentido común. Quiero marcar 3 puntos. Esta conferencia tuvo el 3 como guía. 3 puntos para la esperanza. En primer lugar, la agenda woke está en retroceso. No digamos que está muerta, aniquilada, en la tumba. Está en retroceso, simplemente. Está en retroceso en primer lugar porque sus demandas, su constitución ideológica, su racionalidad era en realidad irracional. La idea de que que vos eras un individuo con una identidad predominante de acuerdo a la variable que definía tu lugar en un continuo entre opresores y oprimidos y que de esa identidad se derivaba una obligación política, es algo que hizo cortocircuito muy rápidamente. La idea de que, por ejemplo,
el ser mujer implica en vos un compromiso automático con una ideología llamada feminismo y que esa ideología además te implica votar por un partido que se dice feminista, fue una cadena lógica muy poco lógica, que se vino abajo rápidamente, aunque todavía no está muerta, claro. En segundo lugar, porque han empezado a perder el apoyo económico de gobiernos. En los Estados Unidos, donde esta locura en realidad emerge con toda fuerza, cuando se le quitan los respaldos económicos, esta agenda se viene abajo. Lo mismo podemos decir en Argentina. Cuando se le quitó el respaldo económico, el feminismo, la ideología de género, todos estos desquicios se vinieron abajo y ahora son expresiones marginales en la sociedad argentina. La agenda woke está en retroceso y sabemos que las tres ideologías que mencionábamos hace un rato son parte, no son toda la agenda woke, pero son parte de esta agenda. Fíjense, incluso un diario como El País prende las alarmas. La ola anti-woke ya cala en España entre los chicos jóvenes. Ya voy a ir al tema de los chicos jóvenes. Pero primer motivo para la esperanza, además de que estemos aquí reunidos hablando de estas cosas, es que esa agenda tan destructiva que contenía además a las otras ideologías está a la baja en Occidente. Segundo punto. La juventud está girando hacia la derecha en todas partes. Y esto es una esperanza porque son las nuevas generaciones. Es decir, hay futuro. La esperanza es una virtud que apunta al futuro. Decía Descartes, en su tratado sobre las pasiones del alma, que la esperanza es una mezcla de deseo y alegría, de deseo porque apunta al futuro y alegría porque se espera que algo bueno llegue. Bueno, esto es algo bueno en cuanto a que hay una juventud que ya nos está comiendo el relato oficial. En este caso, acaba de salir publicado en El País este estudio que muestra que los jóvenes de 18 a 29 años han girado hacia la derecha de manera significativa. Están en su pico histórico desde hace décadas. Lo más abajo en el gráfico es más a la izquierda, lo más arriba es más hacia la derecha. Fíjense cómo ha crecido después de la pandemia. Es decir, la pandemia acá significó algo. No puedo entrar ahora en ese análisis porque ya no tengo tiempo, pero acá significó algo. Entre otras cosas, amplitud de voces. Cosa que no había antes. Las redes sociales para informarse y para formar opinión se convirtieron durante la pandemia y después de la pandemia en un dispositivo fundamental. Y fíjense, de 18 a 29, el crecimiento inmenso precisamente de una generación que se informa y forma opinión a través de redes. Y cuando se lo desagrega entre hombres y mujeres, vemos que acá hay una brecha sexual importante. Algo que existe en todos nuestros países, que es que las mujeres son más de izquierdas, los hombres son más de derechas, algo que no pasaba algunas décadas atrás. Eso ha sido el éxito. El éxito del feminismo no ha sido salvar a las mujeres de la violencia familiar, ni de las violaciones, ni del acoso sexual. El éxito del feminismo ha sido meramente político, ha sido convencer a las mujeres que sus intereses objetivos estaban representados por partidos de izquierdas. Y ese es un éxito perdurable hasta el día de hoy. Por último, tercer motivo para la esperanza es que las agendas conservadoras ya están ganando terreno en el ámbito político. No solo cultural, sino político. Esto se ve muy especialmente en el continente americano. Próximamente habrá elecciones en Chile, es posible que gane un partido conservador. En Perú lo mismo, en Colombia lo mismo, ya sucedió en Estados Unidos, ya sucedió en Argentina. América está girando rápidamente y yo tengo el olfato de que Europa pronto lo hará también. Les voy a poner un solo ejemplo para terminar y es lo que pasa con las agendas antifamilia cuando un político conservador de verdad llega al poder. Este es el caso argentino. Muchos recortes de periódicos, son infinidad las cosas que les podría contar, pero tengo un minuto. El gobierno anunció el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres. Teníamos un Ministerio de Género, Mujeres y Diversidades, así era el nombre completo. Desde el primer día de gobierno de Javier Milei, se cerró. Milei anuncia la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género dentro del ámbito del Estado.
Es decir, todo lo que fue ideología de género en el Estado se terminó de un día para otro, no hubo más. Y decían, sin el ministerio y sin el lenguaje inclusivo y sin la perspectiva de género, las mujeres van a morir, las van a matar. ¿Saben qué? Durante 10 años, desde el 2014 al 2023, casi 10 años, los asesinatos de mujeres nunca dejaron de crecer en Argentina. En los 2 años que lleva Javier Milei gobernando, los 2 años cayeron los asesinatos de mujeres. O sea, por lo menos podemos concluir que no necesitábamos ni el Ministerio de las Mujeres, ni necesitábamos el lenguaje inclusivo, ni la ideología de género para salvar a ninguna mujer. Milei anuncia que prohibirá el traslado de cárceles a presos que cambien su identidad de género. Claro, los presos se pasaban a la cárcel de mujeres diciendo que eran mujeres. Y como la ley de identidad de género se los permitía, pues lo hacían. Se terminó eso. Además, poniendo en grave riesgo, acosando y abusando sexualmente a las mujeres de las cárceles. Cosa que pasó reiteradas veces en la Argentina y estoy seguro que acá también algo así debe pasar. Argentina prohíbe los tratamientos y las cirugías de cambio de sexo en los menores. Lo que veíamos recién está prohibido ya en Argentina. Es decir, a ningún niño en la Argentina se le puede hacer lo que ustedes acaban de ver recién. Milei, la ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, son pedófilos. Lo fue a decir al foro de Davos. Ni más ni menos. Que es uno de los órganos internacionales que más han avanzado con la agenda antivida y antifamilia. Capital Humano incrementó un 500% el beneficio para embarazadas y primera infancia. No solamente queremos prohibir el aborto, sino ayudar a las mujeres que están esperando un niño y que no tienen contención de sus propias familias. No queremos que los maten a sus hijos, sino darles el respaldo que necesitan. Y al mismo tiempo el gobierno paralizó compras clave de insumos para el acceso al aborto. No se pudo prohibir en Argentina porque no hay fuerza legislativa para hacerlo. Se dejó de comprar drogas abortivas. No hay drogas abortivas en los hospitales públicos en Argentina. El gobierno eliminó los contenidos de la ESI por considerar que ejercían adoctrinamiento. Toda la basura que recién les mostraba también está fuera de juego en Argentina. Solo 2 años de gobierno, ni siquiera 2 años, 1 año y 11 meses. Digo, es muy importante llevar a este tipo de políticos al poder si lo que queremos son cambiar las cosas de raíz. Último. El gobierno celebró el Día del Niño por Nacer y llamó a defender la vida humana desde su concepción. Milei contra el aborto legal es un asesinato agravado por el vínculo. El gobierno nacional protege a los niños del adoctrinamiento en las escuelas. Digo, ahí hay una vía para que los padres denuncien al Estado cuando vean que a sus niños le quieren adoctrinar sexualmente a los hijos en el colegio. Además, nos salimos de la Agenda 2030 y no nos metimos en el Pacto del Futuro 2024, que es la Agenda 2045, que traen toda esta serie de obligaciones que recién estábamos mirando. Entonces, ¿hay motivos para la esperanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay una reacción en marcha, hay un cambio cultural entre los jóvenes y se ve venir una ola política conservadora que le preste por fin atención a los valores de la vida y de la familia. Pues bueno, dicho esto, ya me he pasado de tiempo, así que les agradezco muchísimo.